Mi nombre es Daniela Franco Mendiburu y mi matrícula es A00831205. La pregunta 1 dice: en el experimento de la etapa 1 del vaso de Mariotte, describe cómo se comportaba la velocidad con la que bajaba el nivel del líquido BH después de que el nivel del líquido pasaba a la altura del tubo de presión atmosférica, altura H. Después de que el nivel del líquido pasaba a la altura atmosférica, la altura H, la velocidad dejaba de ser constante, ya que de la altura H para arriba la velocidad era constante en el vaso de Mariotte, y de la altura H para abajo la velocidad dejaba de ser constante, por lo que el tiempo de vaciado se aceleraba. Siguiente pregunta. Dice: ¿cómo podría usted decir que la investigación de un fenómeno físico es confiable? ¿Qué esperaría encontrar en el reporte experimental del artículo que está investigando? Por ejemplo, si el artículo reporta una masa de 5 muchos decimales kilogramos, ¿cree que sea confiable el dato? No creo que sea confiable, ya que en un reporte experimental se deben de mencionar las incertidumbres totales, ya que un dato así de preciso no está tomando a lo mejor la incertidumbre del instrumento que necesita, ya que por ejemplo una regla si mide máximo hasta milímetros no se va a reportar más de lo que el instrumento puede medir. Entonces, en un reporte experimental me gustaría ver más bien el dato junto con su incertidumbre total. La pregunta número 3 dice: explica el concepto de propagación de errores que pudieron surgir en tu experimento de Mariotte en la etapa 2. Ok. La propagación de errores es cuando, por ejemplo, nosotros medimos la altura respecto al tiempo y nosotros pudimos medir esos datos de altura con respecto al tiempo, pero más adelante se nos pidió sacar las velocidades y la gravedad. Entonces, ya que tal cual no tenemos un error de la velocidad o de la gravedad, los errores que sacamos para la altura y para el tiempo, los vamos a tener que propagar a los errores de la velocidad. O sea, hay que tomarlos en cuenta, aunque la velocidad no la hayamos medido directamente, pero se tienen que seguir tomando en cuenta. Y eso es la propagación de errores. Pudieron surgir, pues ya lo mencioné, en la altura y en el tiempo. Y luego que con lo que estimamos la gravedad y también la velocidad. Ok, y también, se propagan los errores porque se pueden ir aumentando más errores. Por ejemplo, el de medición, luego el de apreciación, luego para la velocidad se puede aumentar el error. Aparte el estadístico, si nos dieron velocidades diferentes. Y ahora sí, pasamos a la última pregunta, que es la pregunta 4. Y la pregunta 4 nos muestra unas gráficas. Dice: en las siguientes gráficas de datos experimentales, ¿cuál consideras tiene mejor ajuste por mínimos cuadrados y por qué? Ok, en estas, las primeras, podría decir que la segunda tiene un mejor ajuste, ya que no hay tanta distancia entre cada punto y la línea de tendencia. Y aparte porque el coeficiente de determinación, que es R cuadrada, es mayor en la segunda gráfica, en la de la derecha. Entonces, el coeficiente de determinación nos indica qué tan cerca están los puntos de nuestra línea de tendencia. Entonces, busca que haya una mínima distancia entre todos los puntos, y ahí lo podemos observar en la gráfica de la derecha. Luego, ¿qué harías si uno o más datos estuvieran muy alejados de la tendencia? Por ejemplo, en la siguiente figura. A nosotros nos pasó en nuestro experimento también que habían datos que como que no tenían mucho sentido con respecto a los demás datos, como en este caso, si están muy alejados de la línea de tendencia, podríamos llegar a descartar esos datos, ya que si estamos viendo que todos los demás se comportan de cierta manera y esos por alguna razón en específico
como que salieron con algún error que no está planificado o no lo podemos analizar tal cual, se pueden llegar a descartar. Y sería todo.